Ven, tócame, Señor, quiero recibir tu preciosa unción. Ven, sáname, Señor, que un milagro quiero yo de ti. Bienvenidos en esta mañana a este servicio de la Iglesia Vida Nueva en San José, Costa Rica. De donde quiera que nos esté sintonizando, sean bienvenidos, siéntanse como en familia. Vamos a estar meditando en esta mañana en la palabra, en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 17, y vamos a leer del verso 11 al verso 19. Dice así la palabra del Señor. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: vayan, muéstrense a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces, uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús, hizo una pregunta: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. El título de este mensaje es: ¿y los 9 dónde están? Y vemos que esta historia del ministerio de Jesús es también un cuadro de la vida real hoy. Un cuadro que tiene 4 figuras en las cuales podemos ver, primeramente, la condición del hombre pecador. Vemos también en este texto, en este relato de la historia, la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ir desmenuzando cada una de estas más adelante. Número 3, en este relato vemos la ingratitud del corazón del hombre. Y 4, cómo la gratitud nos prepara para recibir dones mejores de parte del Señor. Entonces, en este orden, la primera figura que encontramos en este relato es la condición del hombre pecador. En el verso 11 al 13 que estuvimos leyendo, se nos habla de que estos hombres que vinieron a Jesús, eran 10, tenían lepra. Y aquí el primer punto que quiero mencionar en este tema, en esta primera figura, la condición del hombre pecador, es que conozcamos acerca de la enfermedad de la lepra. En los tiempos bíblicos, la lepra era una enfermedad incurable, y por el temor al contagio, la persona que tenía lepra, esa persona era aislada, era sacada del campamento. Y aquí hago un paréntesis para decirle, ¿verdad? Ya todos conocemos todo este asunto de lo que estamos viviendo. La OMS y la OPS no descubrieron el agua tibia. Ya 4000 años antes, la Biblia nos estaba dando instrucción de cómo debíamos de tratar a las personas que padecían enfermedades infecciosas. Separación, distanciamiento social, o sea, todo esto que estamos viendo. Antes ya la Biblia nos había hablado de esto. Entonces, los enfermos de lepra eran aislados, sacados del campamento, se les separaba de su entorno.
lejos de su familia, lejos de su esposa, lejos de sus hijos, lejos de sus amigos. Y también, no solamente eso, para poder ser identificados, ellos tenían que andar despeinados y andrajosos. Y cuando encontraban o topaban a alguien, tenían que proclamar, para que la gente los pudiera identificar, proclamar inmundo, inmundo, para que la gente los viera y se pudiera apartar. A nivel social, en los tiempos bíblicos, a la persona diagnosticada con lepra también se le tenía como impura ceremonialmente. Eran apartados socialmente, pero también se les consideraba impuros ceremonialmente. Pero el rechazo de la sociedad y el aislamiento, quizás podría eso ser aún más penoso, pues tenían que, como decía, dejar todo, su esposa, sus hijos, sus empleos, sus amigos, dejar todo y vivir como ermitaños. Eso era un gran peso de esta enfermedad. Como punto B de esta condición del hombre que estamos hablando, que vemos en este texto, vemos el pecado. El pecado como tipo de la lepra. La lepra no solamente daña la piel, aparece como algo muy leve en la piel, se va extendiendo, pero no solamente daña la piel, sino que también hay otros órganos del cuerpo que con el transcurrir del tiempo van también siendo afectados. Y la persona entra en un deterioro total de su salud, no solamente a nivel de su piel, sino a nivel de todo su cuerpo. Igualmente, escuche esto, teniendo esto presente, el pecado como tipo de lepra, igualmente el pecado que al principio, quien lo practica, al principio es algo inofensivo, parece inofensivo, igualmente el pecado que al principio es inofensivo, si no se trata con la severidad y la contundencia con que tiene que ser tratado, va a tener efectos colaterales que van a llevar a esa persona que está en pecado a una situación igual como aquellos enfermos de lepra. Porque por el pecado se va a romper también las relaciones, la vida social, se va a afectar el entorno de esa persona. Por el pecado, esa persona tiene que aislarse de su familia, de su esposa, de su trabajo, de la sociedad. Y no solamente eso, sino que por el pecado también la persona ceremonialmente está separada de Dios. Vemos todo este cuadro. Y para ilustrar esto de la lepra o el pecado como tipo de la lepra, para ilustrarlo es solamente que echemos una mirada y nos demos cuenta de la cantidad de personas indigentes en las calles, de las personas en centros de restauración que por el pecado viven aislados, separados, tienen sus profesiones, médicos, abogados, ingenieros, pero que están allí separados, viviendo en la calle, cobijándose con cartones. Todo eso es producto de el pecado como lepra. Vemos no solamente las personas en esta condición de indigencia, sino la gente que está en las cárceles, que el pecado los llevó allí, la gente que está en los hospitales, en centros de restauración, que por sus actos de pecado los llevó a vivir en esa condición. Podemos también ver la cantidad de divorcios que año a año se dan en la sociedad, la cantidad de hogares disfuncionales donde se separan a los hijos de sus padres. Todo esto es esa lepra del pecado, que en este cuadro que vemos de los 10 leprosos viviendo en esa condición, tenían que vivir y lo mismo separados de la sociedad. Y lo mismo es aquel que practica el pecado, que si no es severo y si no toma medidas contundentes, va a tener el mismo efecto, tanto a nivel social como espiritual. Ahora, el primer enfoque que dijimos de esta historia, entonces, es la figura donde vemos el hombre pecador.
El segundo, o la segunda figura, es la gracia de Dios. En el verso 13 al 14, y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: vayan, muéstrense al sacerdote. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Antes de venir a Cristo, cada uno de nosotros éramos como los leprosos. Nuestra condición espiritual, nuestra condición moral y física era totalmente una condición de indigencia. Vivíamos alejados de Dios y por el pecado estábamos separados, apartados, aislados de nuestros seres queridos, al punto de un divorcio, al punto de perder un empleo, etcétera, siendo rechazados también por la sociedad. Nuestra condición antes de venir a Cristo era como estos leprosos. El problema de muchas personas en la iglesia, y aquí esto es un paréntesis que estoy haciendo, el problema de muchas personas en la iglesia es que nunca se han sentido sucios y necesitados de la gracia del Señor para clamar: Señor, ten misericordia. La mayoría de la gente entra a la iglesia quizás por otros motivos, pero la mayoría no ha sentido esa necesidad urgente de ser limpiados, de clamar por la misericordia de Dios como hicieron estos leprosos. Así que muchas personas en la iglesia han estado allí, viven satisfechas con sus vidas, satisfechos en sí mismos y no han experimentado esa necesidad de un Salvador y de clamar por misericordia. Y aquí cierro el paréntesis. Éramos entonces como los leprosos, en una condición de indigencia, separados de nuestro entorno que más amábamos. Pero un día la misericordia y la gracia de Dios nos alcanzó. Un día en esa condición clamamos al Señor y dijimos: Señor, no puedo más, ten misericordia de mí. La actitud entonces de estos hombres que están clamando: Jesús, ten misericordia de nosotros. Aquí vemos la gracia de Dios actuando en este relato. A mí particularmente no se me olvida donde yo estaba, la condición espiritual, la condición social, la condición familiar en la que yo estaba cuando clamé por misericordia. Y donde me doy cuenta de donde yo estaba y cómo el Señor me sacó y ha cambiado mi vida. Entonces recordar eso produce que yo tenga un profundo agradecimiento y un profundo amor por el Señor. Como dice la Escritura, que el que mucho se le perdona, mucho ama. Yo era uno de esos. La actitud de estos hombres que gritaron y clamaron misericordia debe ser también nuestra actitud. En medio de la crisis, en lo que podamos estar pasando, solo hay uno al quien podemos clamar por misericordia, al mismo que clamaron estos leprosos, al mismo que clamé yo un día, al mismo que han clamado muchos, en el que Jesús ha cambiado y transformado sus vidas. Solamente hay uno, nuestro Señor Jesucristo. ¿Y por qué? Porque así como Él les dijo a los leprosos: vayan, muéstrense a los sacerdotes, esa gracia operó en sus vidas. Así que aquí es importante, cuando hablamos como de esta segunda figura, de la gracia de Dios, entender de que hay un factor determinante, una combinación importante, y la encontramos en el verso 14 nuevamente. Cuando Él los vio, les dijo: vayan, muéstrense a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Aquí vemos esta combinación, una combinación necesaria hasta hoy. Y es la gracia de Dios, esta combinación, la gracia de Dios unida a la fe.
Leemos que estos leprosos gritaron a distancia. Ellos no se podían acercar. Ya sabíamos, ¿verdad?, que por su condición tenían que andar lejos, aislados. No se podían acercar. Probablemente como hoy, si alguien tiene restricción por el COVID, ¿verdad?, no puede salir a la calle, no puede, y si sale le ponen una multa. Bueno, igualmente, ellos gritaron de lejos porque no se podían acercar. Entonces gritaron: Maestro, ten misericordia de nosotros. Para estos leprosos, Jesús tenía la gracia dispuesta para ellos. Jesús los oyó, Jesús los miró, dice la Escritura, pero era necesaria la fe y la obediencia de los leprosos de ponerse en marcha para ir a mostrarse a los sacerdotes para que los dictaminara sanos. Ve aquí la combinación. Está la gracia, pero también a esa gracia es necesario el ingrediente de la fe. En este cuadro de la gracia, entonces, vemos dos variables. La fe para salvación. En el Evangelio de San Juan, en el capítulo 3, en el verso 17 y 18, dice la Escritura: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y el verso 18 del Evangelio de Juan: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces, en esta gracia vemos dos variables, dijimos: la fe para salvación, y dice la Escritura: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no envió Dios al mundo, a Jesús, para condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por él. Aquí queda muy claro: Jesucristo, nuestro Señor, vino a salvar al mundo, no a condenar el mundo. Jesús no manda a nadie al infierno. Cada uno tiene en su albedrío la opción, la decisión de determinar dónde va a pasar su eternidad. Entonces, vemos aquí en este cuadro la fe para salvación, pero también vemos en el verso 14 la fe que tenemos que tener para el milagro. Dice en el verso 14 que mientras los leprosos iban, fueron sanados. Aquí vemos entonces este elemento. Ya el Señor los miró y les dijo: vayan, muéstrese a los sacerdotes, pero tenían que tener fe. Y estos hombres se pusieron a caminar, se pusieron en dirección a donde Jesús les dijo, en una actitud de fe y en una actitud de obediencia. ¿Cuántos pasos? Me imagino, me pregunto, y usted se puede preguntar, ¿cuántos pasos ellos debieron de haber dado para percatarse de que su piel estaba limpia? No sabemos, no lo dice el texto. Lo que dice es que mientras iban, fueron limpiados. Cada paso de estos hombres era un paso de fe. Cada paso de estos hombres era un paso de obediencia y de perseverancia. Y aquí es donde estoy enfatizando el elemento de la fe para nuestro milagro. Así que vemos todo esto. Esto que le estoy preguntando es clave y es determinante, porque muchas veces en nuestras propias experiencias le pedimos a Dios, pero no estamos caminando en fe. Nos quedamos estáticos, no atendemos aquellas cosas que claramente sabemos que vienen de Dios, que debemos de hacer. Entonces, ¿cuántos pasos habrían dado? Y esa es una pregunta clave. Pues muchas veces, como les decía, no estamos caminando en fe. ¿Y sabe qué es lo que hacemos al no caminar en fe? Que le estamos endosando a Dios la responsabilidad de acciones y decisiones que solamente nos corresponde a nosotros hacer. Así que algunas veces no perseveramos en el camino del Señor como debe de ser. Y la realidad es que en ese
que no perseveramos, muchos creyentes se desaniman y niegan su milagro, detienen su milagro. Algunas veces ese milagro puede ocurrir en el mismo momento. Hay otro leproso, creo que en el capítulo 5, que en el momento fue sanado, pero muchas veces nosotros tenemos que esperar. A veces ocurre en el momento, pero otras veces es un proceso. Y la pregunta es si usted puede mantenerse en fe, en obediencia, en sometimiento al Señor, en perseverar en oración, creyendo de que ese milagro va a ocurrir. Si usted puede mantenerse en pie y en fe cuando todavía aún no está viendo su milagro. Porque sí, a todos nos gustan las cosas instantáneas. El café instantáneo, ¿verdad? El agua, no hay que ir a traerla al tubo, ya está embotellada, con permiso. Pero la pregunta es, verdaderamente, si usted está creyendo a las palabras del Señor, a su vida, es necesario entonces que nos pongamos en fe a caminar. Y si algo podemos aprender aquí, es que el perseverar en las palabras del Señor, el rendirnos totalmente a sus pies y obedecerlo, nos pone delante del milagro de Dios para nuestra vida. Los otros 9 leprosos probablemente también vieron que fueron sanados, pero solamente uno regresó, y ahorita vamos a hablar de ese tema. Hablando entonces nuevamente de que estos hombres tuvieron fe y que nosotros debemos de tener esa misma fe, de poner esa fe en acción y dar pasos de fe. Lo ilustro de esta manera. Vez tras vez, yo he visto en mi vida y en la vida de otras personas esa gracia de Dios unida a la fe. Y aquí le puedo poner, por ejemplo, puedo hablar de muchas personas, pero voy a hablar de mí. Por fe, hace muchos años, di la prima para comprar el terreno donde está mi casa hoy. Por fe, di la prima. Por fe, un día, me deshice de mi cacharrito que tenía y lo vendí. Por fe lo vendí para que con esa prima pudiese optar por otro carro mejor. Por fe, un día, dejé mi familia, a mis padres, a mi madre, a mis hijos, a mi esposa, todo, mi casa, mi carro, todo cuanto tenía, mi país, mi patria. Por fe, un día, todo lo dejé para ir al campo misionero. Por fe, un día, iniciamos esta iglesia y hoy estamos llevando ya casi 20 años. La fe es como el verbo en una oración. La fe es el verbo en la oración. Es necesario que esa fe se active. Y note que ponía énfasis cuando dije, por la fe di una prima, por la fe vendí el carro, por la fe fui al campo misionero, por la fe dejé todo lo que tenía que dejar, accionar esa fe creyendo en esa gracia, en esa misericordia de Dios. El Señor les dijo, vayan, muéstrense a los sacerdotes y cada paso, escuche esto, cada paso que damos, toda vez que perseveramos en un acto de fe, cada paso que damos nos pone más cerca del milagro que Dios tiene para nosotros. La tercera figura que encontramos en este relato es la ingratitud del corazón del hombre. En el verso 15 al 18 del Evangelio de Lucas, seguimos leyendo. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado,
volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró, rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Lo que sucedió con los 9 leprosos que no regresaron, y no regresaron en ninguna parte. Ustedes encuentran que tal vez algunos se volvió a acordar. Lo que sucedió con los 9 leprosos que no regresaron para dar gracias es tristemente, y escuche esto, algo que sucede hoy en la cotidianidad de la vida de muchas personas. ¿Y los 9 dónde están? Fue la pregunta que Jesús hizo. Y esta es la misma pregunta, escuche esto, que hoy el Señor le está haciendo a sus hijos, a su pueblo. ¿Dónde están? ¿Y los 9 dónde están? ¿Dónde están la mayoría de aquellos en los que yo he obrado milagros, que han recibido de misericordia? ¿Dónde están? Ya no están en esa comunión con el Señor, ya no están postrados a los pies de Jesús como este samaritano. Ahora cada uno de ellos, una vez que se vieron sanados, optaron por ir a hacer sus vidas, ir a sus lugares, a sus negocios, y se olvidaron del Señor. Esta pregunta que Jesús hace, ¿y los 9 dónde están? Es la misma pregunta que hoy, por su palabra, yo le estoy preguntando a usted. ¿Dónde están? Es la misma pregunta que Jesús nos está diciendo. ¿A dónde están aquellos en los que yo he derramado de mi poder y que les he hecho misericordia? Así que, si vemos todo esto, ¿dónde están aquellos que Él ha restaurado y bendecido y ha hecho milagros? No tienen un corazón agradecido por todo el bien que Jesús les ha hecho. Así es que entonces, como en este relato, además de la condición del hombre pecador, además de la gracia de Dios, vemos como punto número 3, la ingratitud del corazón del hombre. Y note algo, el que regresó agradecido y se postró a sus pies, y lo dice el texto bien claro para que aprendamos, era samaritano. Entendemos que samaritanos y judíos no se llevaban entre ellos. Los samaritanos era una mezcla de judíos con extranjeros que habían poblado Israel durante el exilio, y los judíos nunca le reconocieron a los samaritanos como parte del pueblo de Dios. Solamente ellos, y hasta la fecha solamente ellos son los hijos de Abraham y los depositarios de los pactos y de las promesas de Dios. Nacionalistas, exclusivistas, hasta hoy. Ellos no reconocieron a los samaritanos ni a ninguna otra persona más como parte del pueblo de Dios, y no se llevaban por el asunto de que ellos se habían mezclado con extranjeros. Los otros 9 leprosos probablemente eran judíos, y en este relato representan estos 9 al pueblo de Israel, y el samaritano representa a los gentiles. Y volviendo al cuadro de que solo un extranjero regresó para dar gracias y para adorar a Jesús, es de suponer 2 cosas. Número 1, que los 9 leprosos judíos, que también fueron sanados, apelaron a su nacionalismo, dieron por sentado la gracia y la misericordia de Dios sobre sus vidas como parte del pueblo de Dios. Vea lo que estoy diciendo. Dieron por sentado ese nacionalismo y dieron por sentado ese favor y esa misericordia de Dios. Dieron por sentadas las bendiciones de Dios y no tuvieron un corazón agradecido. También es de suponer, y aquí esto lo digo yo, no el Señor, también es de suponer, lo primero, casi que muy seguro, pero esto también es de suponer que muy probablemente después de ese tiempo, quién sabe cuántos años de distanciamiento, viviendo en la indigencia, vistiendo de harapos, apartados de la sociedad,
También es de suponer que cuando ellos se vieron limpiados, lo primero que pensaron es, vuelvo otra vez a la normalidad, vuelvo otra vez a mi esposa, vuelvo otra vez a mis hijos, como buenos comerciantes, vuelvo otra vez a los negocios, vuelvo otra vez a los ritos para que el sacerdote me dictamine lo prescrito en la ley, vuelvo otra vez a esos ritos y vuelvo otra vez a mi vida. Y se olvidaron de dar gracias. Así que, al mirar todo esto, el sacerdote debería o debía de hacer un rito y declararlos sanos. Ellos volvieron otra vez a los ritos, volvieron otra vez a su vida. Pero este extranjero samaritano, decidió posponer todo. Sus ritos, su familia, sus hijos, sus negocios, todo. Decidió posponer, dejar todo y regresar y postrarse a los pies de Jesús y darle gracias y adorarlo. Esta es realmente la actitud que tiene que estar en nuestro corazón de manera constante, porque muchas veces estamos en esta actitud de que damos por sentada las bendiciones de Dios en nuestra vida. Vemos algo ordinario, que el Señor me sane, vemos algo ordinario, que el Señor me bendiga, y no tenemos un corazón agradecido para reconocer esa gracia y esa misericordia de nuestro Señor en nosotros. Muchas veces podríamos estar como estos 9 leprosos, malagradecidos, sintiéndonos con derecho de las bendiciones, acostumbrados a las bendiciones, a las sanidades, y no adoramos y no le damos gracias a Dios. Y los 9, dijo Jesús, ¿dónde están? Esta es la misma pregunta que Jesús nos hace a nosotros hoy. Los 9, ¿dónde están? Y con consideración y con respeto le digo que la mayoría de estos a los que el Señor le pregunta hoy, ¿dónde están? Están en el mismo lugar donde acudieron los 9 leprosos, sumergidos en sus propios intereses, sumergidos en la religiosidad, sumergidos en la superficialidad, pero sin tener un corazón agradecido por la multiforme gracia y la misericordia de Dios que nos da todos los días. Como dice el profeta Jeremías, nuevas son cada mañana sus misericordias. Y por eso es que cada día deberíamos de estar postrados como este hombre, agradeciendo al Señor todo el bien que diariamente nos da, constantemente nos da. Y déjeme decirle, qué triste es cuando el pueblo de Dios se vuelve demandante de las bendiciones de Dios. Qué triste es cuando el pueblo de Dios tiene esa actitud así de demandar, de proclamar, de decretar, demandando las bendiciones de Dios, declaraciones, pactos y siembras, pero sus corazones están lejos de Dios. No hay agradecimiento cuando reciben esas bendiciones. No nos acostumbremos y no nos sintamos con derecho a esas bendiciones de Dios, sino que mantengamos un corazón agradecido y constantemente estar reconociendo su gracia y su misericordia. La cuarta figura que vemos en este retrato es que la gratitud nos prepara para recibir dones mejores. Esto es bien importante. Y en el verso 19 del Evangelio de Lucas lo leemos otra vez, que Jesús le dijo a este samaritano, a este extranjero, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Note bien que este hombre en el verso 16 se postró rostro en tierra a los pies de Jesús, dándole gracias, y este era samaritano. Este hombre no llegó en un formalismo de decirle, Señor, deme la mano, muchas gracias. No llegó en un formalismo,
Él tuvo una actitud de adorar, tanto que Jesús tuvo que decirle, levántate. Imagínense. Estaba postrado, inmensamente agradecido. Y esta actitud produjo que la gracia del Señor abundara mucho más, no solamente para su sanidad, sino para su salvación. Porque le dice en el verso 19, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Es el punto entonces donde decimos que la gracia de Dios, entonces, la gratitud que tenemos por lo que hemos recibido de Dios, nos prepara para recibir dones mejores. Es el caso de este samaritano. Por esa gratitud, no solamente recibió su sanidad, también recibió su salvación. Y esto nos habla que cuando somos agradecidos, estamos entonces en posición de recibir, escuche esto, más y mejores dones de Dios para nuestra vida, tanto en lo espiritual como en lo físico. La gratitud, y es el punto que está ahí, el punto A, nos hace ver más allá de lo que tenemos. La mayoría de las veces la gratitud emerge en nuestro corazón cuando nos enfocamos en lo que ya tenemos. De manera contraria o en contraste, la falta de gratitud que a veces experimenta el ser humano no es porque no tiene lo suficiente, sino porque no ve y no agradece lo que ya tiene. Y entonces se vuelve desagradecido, insatisfecho. Pero un corazón que tiene gratitud agradece todo lo que tiene inmensamente, constantemente, y no se está enfocando en lo que no tiene. Un corazón malagradecido se enfoca en lo que no tiene. Debemos de aprender a estar agradecidos con Dios y en lo que tenemos, y darle gracias a Dios por cuanto ya Él nos ha bendecido. Y yo le aseguro que una actitud de gratitud por lo que tenemos, por lo que Dios hace y ha hecho, una actitud de agradecimiento constante por esa gracia y misericordia que Él nos ha dado, que nos dio un día, que nos hizo sus hijos, una actitud constante en nuestro corazón va a propiciar que el Señor, al igual que hizo con este samaritano, entonces esa gratitud nos esté poniendo para recibir bendiciones mejores, dones mejores de parte de Él. Hace unos años les conté que vendí un carro por fe, un carro que tenía, que ya era de un modelo de muchos años. Cuando vendí ese carro, el plan que tenía en fe era que con ese dinero iba a dar el enganche para comprar un carro mejor, de otro modelo más reciente. Con la fe de que Dios iba a abrir las puertas para verdaderamente no quedar muy endeudado, que fuera manejable para mi presupuesto, y entonces con esa prima iba a tener un carro de un modelo más reciente. El tiempo transcurrió y yo no veía por ninguna parte que las puertas se abrieran para ese carro. Pasaron meses verdaderamente, y en un tiempo como ese tiempo que estamos de invierno, iba yo debajo de un aguacero, con un aguacero que tenía vientos. El paraguas se me dobló. Usted ha experimentado eso, ¿verdad? Que el paraguas. Iba a visitar a unos hermanos, estaba haciendo el ministerio, o sea, estaba sirviendo al Señor, pero no en carro, porque ya lo había vendido. Y entonces yo iba en ese aguacero hablando con el Señor. Señor, tú sabes que yo en fe vendí el carro, pero ya han pasado tantos meses y todavía no veo esa bendición. Y cuando el paraguas se me volteó y me mojé, imagínese cómo se convirtió mi oración. Ya no fue una oración, no fue un diálogo, ya fue una queja, un reclamo que le tenía al Señor.
Iba refunfuñando. Pero en medio de todo eso, cuando ya enderecé el paraguas, le di vuelta y le puse las varillas bien la forma que es, y seguí caminando bajo el aguacero, mojado los ruedos, mojado todo. El Señor habló a mi corazón y me dijo: no necesitas un carro para servirme. Yo sintonicé bien al Espíritu Santo y dije: Señor, no necesito un carro para servirte. Aquí voy, mojado. Aquí estoy sirviéndote porque voy a visitar a esos hermanos. Y te doy gracias porque tengo mis pies, porque tengo mis manos. Te doy gracias, Señor, porque tengo los recursos para comprarme otro paraguas más grande y me lo compro mañana y más fuerte. Y ya me desentiendo, le dije allí, de ese carro. Cuando tú me lo quieras dar, me lo das, pero ya yo no voy a estar insistiendo más. Y te agradezco, Señor, la salud, mis manos, mis pies, lo que tengo, hasta aquí. Y me olvidé de ese carro. Con un corazón agradecido. Mucho tiempo, o no mucho tiempo después de esa experiencia, donde agradecí al Señor el privilegio de servirle, porque también ese es otro asunto. Estaba haciendo el ministerio y le estaba sirviendo y dije: Señor, gracias, porque también me das el privilegio de servirte. No mucho tiempo después, ve lo que ocurrió. Una persona que quería vender su carro, que era como 10 años más reciente el modelo del que yo tenía, que había vendido, me llamó para venderme su carro. ¿Y sabe qué? A un precio mucho menor de lo que se veía en las agencias y en el mercado, y con facilidades que solamente de parte del Señor podían venir. Pero ¿cuándo ocurrió ese milagro? ¿Cuándo el Señor abrió las puertas? Cuando dejé de refunfuñar, cuando reconocí su gracia, su misericordia, cuando reconocí que tenía que tener gratitud en mi corazón primeramente, y entonces hasta ese momento fue que el Señor abrió las puertas, y así puede estar pasándole a muchas personas hoy. Así que, al mirar todo este cuadro, quiero concluir diciéndole que yo le aseguro que una actitud de gratitud continua a Dios, porque después de ese momento yo le seguía agradeciendo todos los días hasta que vino el carro, no fue solamente allí. Una actitud continua de gratitud a Dios por todo lo que Él nos ha dado, por aquellas cosas que habemos, ni siquiera damos gracias porque las vemos normales e insignificantes, o que no las tenemos como presentes para darle gracias. Su esposa, sus hijos, su trabajo, todo lo que usted tiene. Cuando usted tiene una actitud constante de darle gracias al Señor por todo, eso lo pone en una posición de que el Señor derrame sobre usted bendiciones mejores. Así que tome eso y guárdelo en su corazón. Concluyo en el verso 17 y en el verso 18. Respondiendo, Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. La pregunta necesaria para usted es: ¿dónde está usted hoy? ¿Está entre esos 9? ¿Dónde está usted hoy? Quizás está en la posición de los leprosos, andando de lejos, andando en necesidad, andando en oprobio, andando en tristeza, viviendo abatido, sin esperanza, por algo que le marcó en su vida. ¿Dónde está usted hoy? Quizás hoy usted necesita volver a reconciliarse en su corazón con el Señor. Quizás usted hoy necesita volver en amistad con el Señor, sabiendo de que su gracia, así como estuvo dispuesta para estos leprosos, está dispuesta para todo aquel que hoy está
dispuesto a clamar por misericordia de Dios para su vida. Desde ahí donde usted esté hoy, usted puede clamar al Señor por esa misericordia. Y al hacerlo, yo le aseguro que así como el Señor se detuvo y oyó, el Señor va a escuchar y lo va a oír desde lo más profundo de su ser. Quizás usted puede estar hoy en la posición de impulsarse hacia ese milagro. No sabemos, como decía en el texto y en el relato de la meditación, no sabemos cuántos pasos tuvieron que dar para percatarse que esos hombres estaban sanos. Quizás usted está hoy en esa posición de impulsarse hacia su milagro, pero cada paso que usted da, cada paso que usted da en fe y en obediencia a lo que el Señor le ha dado, que usted va a ponerse a caminar en fe, lo está acercando a esa posición de la gracia del Señor para que Él le dé dones mejores. Hoy en esta mañana, antes de predicar, estaba con Rancés allá abajo y vino un hermano de la iglesia con un emprendedurismo y él dijo, estas son las primicias para el Señor. Y en un paso de fe está emprendiendo un negocio y está dando pasos en fe, etiquetando su producto, registrando la marca, sacando permisos del Ministerio de Salud, creyendo. Y cada paso, cada decisión que él está dando en fe, lo está llevando, lo está acercando a esa gracia, y no solamente gracia, sino a esa bendición de lo que Dios quiere para su vida. Y este es un ejemplo y es un modelo y es lo que cada uno de nosotros debe de hacer de ahí de donde estemos. Quizás usted hoy se está dando cuenta a través de este mensaje que no ha tenido un corazón agradecido, ve todo normal, insatisfecho, no se da cuenta de la abundante bendición que Dios ha derramado sobre su vida. Piensa en todo lo que usted tiene, su trabajo, su empleo, sus padres, su casa, sus hijos, su esposa, su iglesia. Piensa y dile, Señor, gracias, pero ve todo eso normal. Quizás usted está dentro de los 9 hoy con un corazón desagradecido, pero usted le puede decir al Señor en este día, Señor, yo quiero que tú cambies esa actitud de mi corazón. Quiero ser agradecido. Y esas otras cosas que faltan en mi vida, Señor, por la actitud de mi corazón, tú me vas a dar dones mejores, bendiciones mejores de las que hasta aquí me has dado. Finalmente, entonces, la gratitud nos prepara para recibir dones mejores de parte de Dios. Primeramente, su salvación y en segundo, bendecir su vida en la esfera física al tener un corazón agradecido. Y de donde usted esté hoy sintonizándonos, usted puede clamar. Si está por primera vez viendo nuestros mensajes o por segunda vez, usted puede clamar allí donde usted está y decir como los leprosos, Jesús, ten misericordia de mí. Usted puede decirle allí al Señor donde usted está, Señor, yo te pido perdón por mis pecados y hoy yo decido reconciliarme contigo y poner mis pasos y mis pies en dirección a tu voluntad. Usted le puede decir hoy en oración, Señor, yo me acerco hoy al trono de la gracia para tener oportuno socorro para mi vida. Allí donde usted está, incline su rostro y si usted quiere hacer esta oración de decir, Señor, clamo por tu misericordia y esto va a abrir para mí bendición espiritual, pero también vas a abrir bendición para mi vida en otras áreas. Usted puede orar conmigo diciendo, Señor, yo te pido perdón por mis pecados. Reconozco, Señor, que por esos pecados se han dado lejos de ti. Me he enlodado, han dado, Señor, en la indigencia espiritual. He perdido muchas cosas. Pero hoy, Señor, yo clamo por tu misericordia. Así como estos leprosos, Jesús, ten misericordia de mí. Yo apelo a esa misericordia y creo, Señor, en esa gracia, en que tú, Señor, te estás deteniendo, que estás oyendo mi oración desde lo más profundo de mi ser, lo que sale de mi corazón,
Yo clamo por esa gracia y tú me escuchas. Hoy, Señor, yo te pido perdón por mis pecados. Te abro mi corazón y te pido, Señor, que entres en él y te recibo hoy como mi Señor y como mi suficiente Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Si usted ha hecho esta oración, usted ahora es parte de la familia de Dios, tiene herencia con Él. Camine con Él, obedézcale a Él, a su palabra, aférrese a Él y espere cosas buenas de Dios. Dios le bendiga. Siempre terminamos nuestros servicios declarando la bendición sacerdotal. La bendición con la que el Señor le ordenó a Moisés y al sacerdote Aarón bendecir a su pueblo, a los que Él había redimido de la esclavitud de Egipto, a este pueblo que sabemos que por el peregrinar del desierto no tuvo un corazón agradecido, se olvidaron, desearon muchas veces volver a Egipto, a comer las cebollas, a comer las frutas y a los ídolos de Egipto. Pero el Señor era fiel con ellos y Él fiel contigo. Y esta promesa de su presencia, de guardarlos, de protegerlos, todo el peregrinar durante el tiempo hasta la tierra prometida, es la promesa que usted y yo tenemos como hijos de Dios, teniendo un corazón agradecido, caminando con Él. Yo declaro esta bendición, Señor, sobre tu pueblo, a los que tú has redimido y has bendecido y que hoy ya no están entre los 9. Hoy estamos, Señor, con un corazón agradecido delante de ti. Y declaro esta bendición diciéndoles, el Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre mis hijos y yo los bendeciré. Y yo pongo tu nombre, el nombre de Jesús, nuestro Redentor. Aquel al que clamamos, Señor, ten misericordia de nosotros. Nombre sobre todo nombre, y bendigo a tu pueblo en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre precioso del Espíritu Santo. Amén y amén. Dios les bendiga.